Bienvenidos a Dominicans in Tech, el podcast del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, donde buscamos contar las historias de los dominicanos que están trazando pautas en el sector de tecnología alrededor del mundo. Señores, hoy estamos aquí con una amiga mía de mucho tiempo, casi prima, yo voy a decir, Valerie Brugal, que es fundadora y directora de Catalista, un marketplace que es una galería de arte contemporánea que está exhibiendo exclusivamente artistas de Latinoamérica. Valerie es licenciada en Fashion Merchandising de Miami International University of Art and Design y actualmente es candidata a Master en Art Business de Sotheby's Institute of Art. Señores, vamos arriba. Una musiquita. Señores, bienvenidos. Otro capítulo más de Dominicans in Tech. Yo creo que este es el número 72. Para mis fanáticos golfistas, even par. Ya estamos del otro lado. Ya empezamos a sumar palos por encima del par de la cancha. Como le dije en el intro, aquí muy contento con una amiga de mucho tiempo. Estamos nerviosos, todito aquí. Señores, démosle una bienvenida. A ver si se le quitan los nervios a Valerie Brugal. ¿Qué tal? Mi primer podcast, entonces. Pero tú tienes mucha experiencia grabando otros tipos de contenido, ¿verdad? Bueno, not really, pero digamos que sí. No te preocupes, esto va a ser una conversación amena, suave. We're gonna loosen you up. Yeah. Y we'll go for the long haul. Pero te pudimos introducir al inicio. La verdad que es súper interesante tu background. Yo creo que this is the first art tech, ¿verdad, Mariela? Primer art tech que tenemos, o sea que vamos explorando más y más, porque nunca hemos tenido nadie de NFTs, tenemos que hablar de NFTs. Sí, bueno. Llegaremos a eso en su momento. Pero Valerie, vamos directo al grano. Tú has escuchado nuestro podcast, tú sabes que siempre empezamos con tu dominicanidad. Ajá. O sea, que hablan un poco quién es Valerie, de dónde vienen sus padres. Y empecemos a hablar de ti cuando tú eras chiquitica. Ok, yo soy la mayor de dos hermanas. Que un shout out a Lorena. Un shout out a Lorena, que fue mi camino, me abrió camino en tech, básicamente. Después podemos hablar un poquito más de eso. Pero mi familia materna es de Puerto Plata y Santiago. Y nada, básicamente yo crecí yendo a Puerto Plata casi todos los fines de semana, parecido a Jonathan. Mis primos vivían allá, entonces somos una familia súper cercana. Y lo más normal de nosotros era como coger carretera, coger un metro sola y allá. Entonces yo creo que crecí un poco distinto al capitaleño regular, no sé. ¿Qué más? ¿Cómo yo era cuando era chiquita? ¿Cuál era Sí. Pero primero de eso, Mariela, tenemos que hacer como un mapa y poner los pins de cuántos dominicanos en tech tenemos que son de Puerto Plata. Sí, o sea, Puerto Plata. Vamos a tener que contar esto. Sí. Pero cuéntanos cómo tú eras cuando niña. Pues si tú dices que Lorena fue que te abrió campo en el tech. Sí. ¿Qué eran tus intereses cuando tú eras más joven? Cuando yo era niña, yo no sé si por ser como la más grande, yo era muy responsable, como que yo quería hacer todo bien. Mi juego favorito eran, por ejemplo, jugar house, o sea, la casita, y mi abuela incluso no tenía una casita de verdad en el patio en Puerto Plata, donde yo y mi prima grande éramos la que limpiábamos y arreglábamos todo, y y Lorena y mi prima chiquita como que era la que regaban todo, ensuciaban, como que, no sé, éramos muy responsables. Pero como en la escuela, por ejemplo, yo fui desarrollando un carácter un poco más... no rebelde, pero como, no sé, como que no me gustaba seguir las reglas, y no de mala manera, simplemente como que esa era mi personalidad y mi naturaleza, y yo creo que en el colegio que yo estaba, y también en el tipo de sociedad que se vivía en ese momento, eso no era tan cultivado, como que eso no era observado como que, bueno, tiene potencial de ser una líder o de ser emprendedora, no sé qué. Entonces como que siempre te quieren meter dentro de casilla y cabello, como que siempre me rebelaba en contra de eso. Y más adelante, cuando hablemos como de toda mi trayectoria, que no ha sido una línea recta para nada, yo creo que eso tiene mucho que ver. Una pregunta, tú obviamente en tu background que hablamos, mucho tema de fashion, mucho tema de arte, obviamente tú y yo compartimos el alma mater que es Lux Mundi, que le hacemos shout out a la Listen también, a las Listen, porque la verdad que cultura era un tema yo creo que bastante core y de los valores de la escuela. ¿Cómo era tu pasión o interacción con ese tema del arte y de la cultura mientras tú estuviste creciendo?
Mira, en el colegio mi clase preferida siempre era en historia del arte, todo lo que tenía que ver con arte. No sé, porque yo tenía como buena memoria y mucha curiosidad. O sea, yo creo que también desde chiquita, mucha curiosidad, los viajes a Puerto Plata, también todos los veranos como que mi mamá se llevaba a mí y a mi hermana y hacíamos road trips o nos íbamos para campamento y como que siempre que llegábamos a un sitio lo primero era ir a un museo, ya sea de ciencia, de historia, de arte, pero como que esa fue una curiosidad que ya a los 15 años me salía natural. Si yo viajaba sola o lo que sea, era como que lo primero que yo buscaba era un museo o algo cultural. En mi casa siempre hubo cuadros, o sea, mi papá cuando era chiquita coleccionaba arte, tenía relación con artistas. Después en mi familia, con el Centro León, que también me tocó verlo desarrollarse desde plano, construcción y cómo ha ido creciendo. Y la importancia que tiene en el país ahora mismo y el compromiso con cultura y eso. Entonces como que era una parte tan normal de mí que como un hobby, yo no sé, como que yo nunca me lo tomé en serio, pero entonces por otro lado, yo no me levanté sabiendo un día de que, bueno, yo quiero ser arquitecta cuando yo sea grande, yo quiero ser abogada, como que yo tampoco tuve como esa visión, ese sueño, y eso me trajo como dificultades cuando fui a la universidad, Okay. que no sé si tú quieres que entre en ese tema Sí, ya. hablemos cómo decidiste estudiar lo que estudiaste, Esa. vamos a decir. Mira, fue la verdad, yo empecé en Boston, en Northeastern, y yo entré undecided porque de verdad que yo no tenía idea de lo que yo quería estudiar. Yo sabía que no me gustaban los números, que yo no era buena en números, yo me quemaba en matemáticas siempre en el colegio. Y, pero me gustaba el negocio, pero no me gustaban los números. Entonces yo empecé cogiendo clases de business y me fue malísimo en una clase de finanzas el primer semestre. Y yo dije, no, yo no me voy a estar quemando en la universidad. Y empecé por comunicación. Y yo decía, concha, pero es que no, como que era aburrido, esto no me gusta. Y como que tuve que buscar otra solución. Y dije, bueno, yo hice 2 años en Boston, me encantó Boston, me encanta la ciudad. Yo siento que no estoy conectando con lo que quisiera hacer. Miami era un sitio como home para mí, digamos, donde yo iba de chiquita, el clima era muy parecido al de aquí, yo soy súper caribeña, el mar y todo eso. Conocía gente allá. Entonces justo tenía una prima que se estaba transfiriendo también de Texas. Y nos mudamos juntas a hacer la misma carrera. Y desde que llegué, Fashion Merchandising tiene un nombre súper que no lo representa, yo creo, porque era como realmente como marketing, pero de luxury brands. No sé Okay. por qué no se llama así. O sea, hoy en día en varias universidades tienen más ese título. Entonces yo desde que llegué, me acuerdo, me metí en una competencia que había que diseñar una, una camiseta para Fashion Week y era con presidente, super random. Y yo gané el concurso y la camiseta que yo diseñé era la que se usaba con la gente que está trabajando en el Fashion Week ese año. Y como que se me fueron abriendo la puerta. Empecé un internship de una vez. Entonces yo me metí mucho desde la universidad, eh, y como por 4 años, qué sé yo, en lo que era retail marketing. Okay. Eh, en Miami hay muchas multinacionales que tienen oficinas que se enfocan en travel retail, que es más lo que está en Claro. aeropuertos, Los como que cruceros, todo los eso que están ahí, cruceros, ¿no? la tienda duty free, todo eso. Entonces, me metí ahí, me fue muy bien, o sea, literal, los internships que yo hacía siempre quedaban contentos conmigo y me ofrecían trabajo, pero yo tenía la situación de siempre, de que yo no tengo papeles, no tengo green card ni pasaporte, entonces era como que no, o sea, después que se me acabe el OPT, realmente no. Y eso me llevó también a seguir estudiando, porque yo me quería quedar en Estados Claro, Unidos. cada vez que tú estudias te dan otro chance de trabajar. Te dan chance mientras tú estás cogiendo clase y después que te gradúas te dan otro chance full, como que yo siempre lo aproveché. Y, ¿qué más? No sé si tú tienes alguna pregunta. Te pregunto ahí con tu primera impresión de tú no ser buena con los números y el negocio. Digamos que quizá hay alguien joven que todavía no sabe qué va a estudiar, que no está escuchando. ¿Cuál fue esa experiencia tuya en mercadeo, en cosas que tienen que ver con business realmente? Sí, pero más creativo. Entonces, como que yo lo que le diría a la gente, que me lo digo a mí también, a mí yo del pasado, es como que dedícate a lo que de verdad te gusta y se te hace fácil. O sea, yo pensaba que porque la historia me gustaba y era fácil y era normal, yo no podía vivir de eso, o eso no era una carrera. Que también, yo creo que el mundo ha cambiado mucho, que antes no se tomaba tan en serio los roles de arte y de verdad que quizá en países más desarrollados sí, pero aquí como que en el colegio nunca nadie te dijo que tú puedas ser curadora o que tú puedas ser historiadora o... No, como que no existía, Claro. eran carreras súper básicas. Y yo siento
que la gente, que eso fue lo que me llevó a emprender en el camino que estoy ahora. Sí, y hay muchas ramas de negocio y el impacto que tú puedes tener en un negocio no tiene nada que ver con números, como tú dijiste, la creatividad. O sea, una buena campaña de mercadeo can make or break un producto. Sí, y hay películas de eso, y eso se ha visto en la historia, o sea, Sí. y tú te puedes buscar un complemento también, de que si tú no, o sea, por ejemplo, cuando yo lancé, que podemos hablar más a fondo de eso ahorita, pero cuando yo lancé Catalista, yo me busqué una persona que outsource, que te hacía de CFO. Claro. Y tú lo contratas y tú le pagas por proyecto, por hora, lo que sea, y él te hace tu proyección y tu cosa y ya. Y yo no sé de eso, pero... Y pronto con AI hasta te van a poder hacer los estados financieros en base a lo que... a conectarse con una API en tu cuenta de banco y... Sí. Al final del día yo creo que la única matemática que importa en el negocio es vender más caro de lo que compraste. Exacto, Que exacto. imagino que en el mundo del arte eso es muy importante. Muy importante. Hablemos entonces, tú dices que estabas haciendo pasantía en pasantía. Ujú. Cuéntanos cuando te graduaste, ¿qué decidiste hacer ya a tiempo completo como un primer full-time job, si tú quisieras decirle así? Bueno, el full-time job que yo duré un año que me permitió la UPT era Coty, que era esa empresa, una empresa francesa de travel retail en Miami, donde yo trabajaba con marcas como Premium de perfume, Chloé, Balenciaga, Bottega Veneta, como esa cartera, y trabajando con tiendas de aeropuerto y eso, pero ya ahí luego se me pasó el tiempo de la UPT y me tuve que regresar a Santo Domingo. Y aquí tuve como 2 años en un proyecto que tenía mi mamá, que se llamaba Pequépolis Edu Park, Ah, claro. y la ciudad de los niños, y fue interesante porque ahí yo estaba en marketing, en partnerships y todo eso, pero en el sector educativo y en República Dominicana. Entonces, yo aporté lo que me sabía, como que obviamente no, yo no era jefe ni nada, yo trabajaba, yo tenía una súper buena jefa, eh, y era inventando. Eso era un startup de otra escala, porque era la primera vez que se hacía algo así en el país. Había mucha como cabida para partnerships, porque la idea era que cada una marca dominicana o local iba a sponsor cada post de la ciudad, como el supermercado, el banco, lo que sea. Entonces era como picharle de una manera creativa a ellos. Como padre de 2 niñas ahora que están en edad, que hubiera sido perfecto que todavía Conchale que hace existiera, falta eso, chacha, para que vayan a quemar energía. Ahí yo creo que está la importancia del product market fit y el timing, como que eso se hubiera hecho ahora y yo creo que hubiera sido otra historia totalmente a como cuando se hizo en su tiempo, que la gente no estaba... Yo cada vez que voy al cine en Silver Sun, que voy mucho a eso, y miro a Okay. dónde estaba, yo pienso en eso, y digo, "Mira, ¿y será que it was too soon for its time?" Porque It es lo que tú was. dices, hay un tema de, yo creo que hay todos los días menos como cosas novedosas de llevar a los A los niños. niños. Y eso es como... Y uno está buscando más y más compromiso de los niños como para entender bien las responsabilidades en la vida. Como que ahí te Y eso ponían era a en ser el banco, policía, ajá, el bombero, bombero. sí, sí. O sea, de verdad que eso hubiera... Yo lo he hablado con amigas que ya tienen hijos y tal, y me dicen que, concha, hoy en día eso hubiera sido perfecto. Pero bueno, realmente como yo me fui del país desde que me gradué de high school, y desde antes de eso yo me quería ir, yo no quería estar aquí, yo quería que me mandaran fuera, boarding school, lo que sea. Yo tenía más de 10 años casi fuera cuando volví. Y duré 2 años y como que fue interesante, participé en eso, pero como que tampoco era lo que me llenaba, como que fue una experiencia, otra vez me quería ir, no sé qué. Y por eso me fui, hice una maestría en comunicaciones y medios en Lynn University, en Boca Ratón, volviendo a Miami, porque Miami siempre se sintió como Ujú. mi hogar. Y un verano, que yo estaba aquí de vacaciones, mi hermana ya estaba trabajando en Uber. O sea, estaban lanzando el Caribe. Ellos lanzaron Santo Domingo, lanzaron Puerto Rico, Trinidad y Tobago, o sea, era una época, era el 2015, perdón. Y era una época súper crucial para la empresa, como que estaban pasando muchas cosas y... Eso era pre-IPO, ¿verdad? Sí, no, sí. Era corriendo para la IPO.
Sí, no, y de verdad que como se hacían la cosa aquí, yo no sé tanto en Estados Unidos, en los mercados de allá, pero aquí era literal y hablar con los taxistas, con la gente, tirarte a la calle. Y yo veía eso y como que yo veía que todo el mundo era joven y siempre se juntaba en mi casa porque mi hermana era la única dominicana, todos los otros eran mexicanos básicamente. Y por cosa de la vida, ellos se les presentó un problema en Puerto Rico, porque estaban dejando Puerto Rico al mismo tiempo, que allá fue súper difícil. Y tenían un stunt aquí, que era Uber Ice Cream, que era lo máximo en ese momento. Y no sé, un stunt como un marketing campaign Ajá. donde Uber era súper famoso por eso, porque ponían banderitas a los carros, daban mucho merchandise, Ajá, swag ajá. y tal. Y como ya yo me había hecho amiga de ellos, yo estaba aquí, a mí me tocó, ojo, yo no tenía nada que ver con Uber, yo vivía en Miami, yo estaba haciendo mi maestría en comunicaciones. Me dijeron, mira, Valerie, tú eres inteligente y tú eres de confianza, toda la mercancía está allá. Yo tuve que ir hasta la Americana, yo me acuerdo, a comprar los guantes plásticos que iban a usar los choferes para repartir el helado, para preparar la neverita, como que era mucho trabajo todo. Y yo dije, bueno, ni modo. O sea, uno se sentía que estaba salvando el mundo, como que se cogían ese trabajo tan a pecho, era una cosa, como que Te, drinking ese te Kool-Aid y pagaron. nada, en la gracia. Entonces ellos lo que hacían, no. Y eso era un relajo con mis amigos que también me veían como que, ay, como que tú ni trabajas ahí, ¿qué tú haces? Como que, ¿qué tú haces? Como era súper raro, pero salía tan natural y era como tan chulo en ese momento. Tú sabes, yo no tenía ni 30 años todavía. Y era súper cool, de verdad. Entonces, ahí me empezaron a vender la idea, como que mira, estamos expandiendo, estamos creciendo muy rápido, como que necesitamos gente como tú, no sé qué. Y yo, pero era para Latinoamérica. Y yo viviendo en Miami, pero sabiendo que yo no tenía papeles tampoco y que eventualmente cuando se acabara la maestría yo me iba a tener que ir. Yo había ido a México hace como 2 años antes de eso y me encantó la ciudad. Y yo me acuerdo que mi mamá tiene la vida entera yendo a México y yo cuando fui la primera vez fue por una despedida soltera de una amiga. Y yo no me dije a mi mamá como que, wow, ¿por qué uno viaja por Europa tanto y para Estados Unidos? O sea, y tú vienes, porque nunca nos trajeron aquí? Esto es otro mundo, México esto es es lo bellísimo. máximo. Sí. O sea, es lo máximo. Y justo para la posición que me dijeron que aplicara, que se abría en el marketing side, porque se dividía en ese momento en ops y marketing, que era operaciones y marketing, Ujú. aunque te tocaba hacer de todo, no importa lo que tú hicieras. Era en Mexico City, basado allá, con el equipo de Central Mexico, que veía Ciudad de México, que era como el tercer mercado más grande de Uber, Toluca, que es una ciudad súper pequeña cerca de México, de la ciudad, Querétaro y otra chiquita que no me acuerdo cuál era. Y nada, eso fue, o sea, después de que yo le trabajé de gratis a esa gente, que yo literalmente le lancé un stunt sin yo tener a nadie aquí, o sea, para que ustedes entiendan, por ejemplo, la programación de ese tipo de eventos. O sea, tú le tienes que taguear a cada carro que tiene el helado y saber cuánto le queda. Todo eso lo hace un programa en la computadora. Era por teléfono, ellos en Puerto Rico, porque yo sí no tenía acceso, ni sé hacer eso, ni Tú no tenía acceso tenías, al tú no tenías sistema. Yo no era correo, tú no... empleada, yo no tenía nada. Todo era remoto y se logró. Obviamente aquí sí ya había un centro donde iban los choferes y eso, que ahí se le entregaba su mercancía y todo eso, y cualquier problema que había, ahí sí lo podían ayudar con cosas más técnicas. Pero nada, el punto es que eso pasó. Yo tuve un proceso de más de 3 meses casi de entrevista en Uber, que fue absurdo. Era como que ya yo le trabajé de gratis, ustedes Sí, fue yo que iba a me dijeron decir, que eso ustedes me aplicara, deben como algo a mí, que, ¿eh? literal. Y entonces en cada entrevista era como que, jaja, la que hizo Uber Ice Cream, que no trabajaba para nosotros, como que, o la hermana de Lorena, o... De que tú te crees, tú te consideras una persona como con compromiso. Y yo, Ajá, venga, yo te traje ajá. de gratis, tú Eh, quieres más compromiso que eso. Literal. Entonces, y eran como los latinos, lo más difícil, porque después cuando yo llegué a la última ronda, que fue en Ciudad de México, que me tocó una americana, que era un tipo de entrevista como, que no sé cómo se llaman, pero que básicamente como un paso más, como burocracia, y era más de cosas personales, de a quien yo admiraba o lo que sea, y ya después al final cuando me entrevistó el que era jefe en ese momento, también fue como más fácil, yo creo que todo lo otro. El punto es que nada, después fue un tema, esperar unos meses más para que me saliera la residencia. Tu hermana vivía allá. No, mi hermana estaba basada aquí, Ok. porque ella le estaba viendo el Caribe y como es la vida, como que ella lo que quería era México y al final entré yo y me llevaron a México de una vez. Lorena después llegó a México. Eh, Cómo fue esa experiencia de mudarte a México? Y, digamos, trabajar en
pues supongo yo que en ese momento era como The Tech Company. Porque Ciudad de México se ha revolucionado realmente como un tech scene. ¿Cómo fue esa llegada tuya? No pensando que trabajarías en tech, supongo yo, en ningún momento, en ninguna pasión, no haber realmente conocido a México así También, de que para mudarme, o y de sea, repente encontrarte en el centro de tech, en el centro de Latam Tech, en el centro, o sea, de ciudades grandes, o sea, para manejar ese tipo de mercado, o sea, una eran ciudad más mercados grande del grandes. mundo, Para manejar, o sea, para trabajar en transporte, en movilidad. Como que it was a lot. Yo no sabía en qué yo me estaba metiendo, entonces yo, yes, como que vamos, pero ya yo estaba ahí. Y el tema de mudarme para mí no era como nada, porque yo había vivido en Boston, yo también me fui un año a Europa antes de llegar a la universidad, un año sabático. Me mudé a Miami, volví para acá, volví a Miami, como como que, dominicana. ¿Fueron receptivos los mexicanos? ¿Tu equipo de trabajo era mira, diverso? si ¿Cómo te era? cuento que algo positivo que tenía esa oficina era que, como era el hub de la TAM, era muy diverso, como que no eran mexicanos nada más. Y yo lo que había conocido era el equipo de mi hermana, que eran mexicanos, pero no eran todos de la Ciudad de México. A mí me tocó trabajar con primero el equipo más viejo, básicamente el fundador, el que lanzó Uber, porque empezó en Ciudad de México, en México. Eh, y gente que, por ejemplo, no habían salido a estudiar afuera, porque México tiene una educación buenísima. Entonces, digo esto porque Trabajaste con los locals. con los locos, entonces es otra dinámica totalmente. O sea, es como aquí, como lo que yo decía de Puerto Plata, que uno se cría diferente. Tú sabes, como que el que es de Monterrey o de Guadalajara o no sé qué, tiene otro, como más abierto un poco, más simpático, más relajado. El, el chilango, como le dicen allá, es un poco más cerrado, más reservado. Obviamente no es que México es estado Nueva York ni Miami, que está lleno de dominicanos. Ahí, yo era literal la única dominicana en la oficina, entonces mi forma de hablar era el chiste más grande. Yo trataba de hacerlo bien, pero igual como que era muchísima presión. O sea, yo veía partnerships con, o sea, yo fui hasta a la casa presidencial a una reunión para un partnership. Y si me tocaba hablar, era como que, la gente del gobierno, ¿y de dónde tú eres? Y se reían. Y tú como que, primero que me veía súper joven, era súper joven. Y estábamos tratando temas serios y no era local. Entonces, eran situaciones que tú decías como que, whatever, como que sí, ya, esto es, me tengo que acostumbrar. Pero fue súper cool, la gente fue receptiva porque también ellos querían, como el equipo quería un chin de ese exposure a que lo mezclaran más con gente que estaban llegando a la oficina, ya sea de Estados Unidos, de muchos colombianos habían también. Y nada, como en verdad yo desde chiquita siempre me mandaban a campamento y eso, yo tenía como una facilidad de hacer amigos. También porque hice la universidad afuera, uno siempre tiene como un amigo en común ¿En qué con parte de la alguien. ciudad viviste? En Polanco. En Polanco. Sí, me quedaba Pero, súper qué cerca. raro, porque ¿cómo que se llama? Hay uno La que está al Roma y lado. la Que Condesa. es O sea, como más los hippie. hipsters, Sí, claro, ajá. tú que vienes del Sí, sí. arte. Y eso era un tema porque mi hermana es mucho más hipster y así. Y ella decía que cuando ella se mudara era para la Condesa que ella iba. Y yo, bueno, como que vivimos aquí, o sea, nada, eventualmente me tuve que mudar cuando llegué a Lorena, México, a la Condesa, a la Roma, perdón. Y fue una experiencia realmente. Amistades allá. Fuera, dentro del trabajo. O sea, la vida era, y eso fue lo que me llevó como al burnout al final también, o sea, mi vida giraba en torno a Uber, todos mis amigos eran de Uber, se trabajaba viernes, sábado, domingo, lunes, no habían horas. Uno de los temas más intensos que a mí me tocó ver fue que una rockstar cerró un partnership con Ocesa, que era, ellos son como los patrocinadores de conciertos más grandes allá, hay muchos festivales grandes que se hacen en México. Con bandas súper internacionales aclamadas, o sea, it's a big deal, la música ya. Y esta tipa cerró ese partnership que creía que se la estaba comiendo porque por no sé cuánto, o sea, le costó mucho a la compañía, pero básicamente cerró un contrato de exclusividad con que, vamos a decir que los 4 festivales más grandes que se hacían en México, donde 3 eran en Ciudad de México y uno era en Monterrey, se llama Pal Norte ese no lo veía yo, lo tenía que operar Uber, entonces ahí no entraba Didi, ahí no entraba otra competencia. ¿Qué pasa? O sea, operar un festival era súper complicado porque había que montar
como un centro de atención al cliente, no al chofer. Esto todo, yo veía mucho el rider side más que el driver. Adentro, y había que tener internet, porque obviamente en los festivales y en los sitios no hay internet y se cae el internet, y si no hay internet nadie puede pedir Uber, y es un caos, porque cómo se van a ir del estadio, nadie va manejando. Entonces había que tener también como un pick-up zone afuera, con otra estación de servicio donde funcionara el internet. No sé qué, el punto es que eso siempre era un caos, porque por mejor suplidor que tú buscaras, lo que sea, cuando hay tanta gente en un estadio, el internet se cae. Claro. Entonces eso le cae a la compañía y le cae a los choferes y no sé qué. Entonces nada, a mí me tocó entrar cuando ya cerró eso y a mí me tocó operarlos todos y eso fue un caos. Y yo tenía que amanecer, o sea, hasta las 6 de la mañana casi, desde la 1 de la tarde, operando adentro, con el customer experience y todo eso. Todo el mundo Hasta gozándose afuera. el concierto y tú asegurando que todo el mundo llegó a su casa. Sí, de que obviamente la gente que estaba trabajando ahí con nosotros supiera que no le estuvieran hablando mal. Si era como Uber tampoco tiene como un centro de atención para el cliente, o sea, para el rider. Esa era la forma de que si tú tenías un problema con tu aplicación, que se te bloqueaba, que era súper normal en esa época, ya sea por un tema de pago o te vetearon de la app por otra cosa, ahí era que te lo podíamos resolver porque ahí había gente con su computadora con acceso a tu cuenta que podía decirte qué estaba pasando. Entonces era un caos. Y nada, eso fue como esa Pero vertiente. increíble como esos tech companies, they want to take over your lives. Y tú creías, y si yo te digo mi sueldo, o sea, nada, era nada. Pero yo vivía en México y era un equipo cool y estábamos haciendo cosas cool. Yo Y, estuve en Nueva York la semana antepasada, yo creo que fue allá. Y fui a Google, comí con Dion. ujú. Y también comimos con otro dominicano que se llama Pedro Bretón, que lo vamos a estar entrevistando en un par de semanas. Pero yo creo que es el edificio ese que está en la octava, como en Meatpacking. Ok, Digo, son no como sé cuál es. tres. Es de que uno de los 10 edificios corporativos más grandes de todo Estados Unidos. O Wow. sea, en el edificio tienen 22 cafeterías. Y, o sea, 22 cafeterías, que si donde tiraste una pavita, que si tú necesitas el Así. gimnasio, quieres jugar ping-pong, o sea, es su vida metido adentro de Ay, un o sea, edificio. Jonathan, nosotros llegábamos y nosotros nos hacían desayuno. Yo le podía pedir al chef como yo quería los huevos. Sí. A ese punto. Había un barista que te hacía el café como tú querías. Habían snacks 24/7, bebida 24/7. Sí. ¿Qué yo tenía que perder? O sea, yo no tenía más No, nada me que voy más perder. allá. Yo estaba ahí. Tú puedes invitar a quien tú quieras. Mi mamá No hay iba y se límite. Tú sentía. comes, no pagas. Ajá. Terraza por si está muy estresado. Unos pods, como que. Pero era muy demandante, era muy competitivo. O sea, la gente que estaba ahí era gente muy inteligente donde tú tenías mucho que aprenderle. Y yo, honestamente, un poco inexperienced, inmadura, no, como era más creativa, no me sentía tan así, porque, o sea, la creativa en el equipo es el 1%. Después de ahí, toditos son operaciones que saben SQL, saben de finanzas, hacen los pagos, como que tú sientes que se encargan de problemas más importantes que lo que tú estás haciendo, que su rol es más importante. Y, y eso también era un poco intimidante. Entonces, nada, ahí como que en verdad aprendí a nadar en muchas aguas. Te diste, digamos, cuando tú empezaste, creo que vamos para allá ahora, a Ujú. decidir que ibas a renunciar. Bueno, sí. Que bueno, parece que hay una Sí, historia hay una detrás de eso que no la historia, vas a ni tener que siquiera. hacer Ajá, ahora. ajá. ¿Tú te diste cuenta que tú de repente estabas trabajando en tech, o sea, en el medio de México O sea, con Uber, o sea, o sea, ¿cómo fue esa realización de How I Got Here? tú sabes que yo estaba tan adentro y tan metida en el culto, porque muchísima gente hasta le decía así, que yo no podía como verlo desde afuera, de todo lo que yo había hecho. O sea, yo hice campañas ahí que yo podía tener 4 años trabajando para Mastercard y yo quizás nunca me hubieran dado el poder que me dieron ahí, ni la herramienta, ni los contactos, ni nada de eso. Y, y incluso a mí me tocó conocer a Travis, que en ese momento todavía era el founder, o sea, estaba Ujú. ahí porque nos mandaron a Kentucky a hacer una actividad, al Derby. Y como a ver cómo se operaban los zones de eventos allá, como Ajá. para replicarlo en México. Entonces él nos invitó a todo un desayuno con su mamá, que
se murió como 3 semanas después de eso, trágicamente, en un accidente. O sea, todo se vivía muy de cerca, de verdad, tú te lo creías, que tú eras como la fundadora, Una casi. movie. Una movie. Bueno, es una serie en Showtime. Sí, no, yo le empecé a ver la serie Super Pumped, el que no la ha visto. Sí, me leí el libro también al principio, pero... No sé, y como que la oficina, tú de noche viéndote en México, hay una movie total. Pero ya it was taking a physical toll on me, que fue horrible. O sea, yo lloraba todos los días antes de ir para el trabajo, como por 3 meses. Yo decía, yo no puedo, pero yo no me atrevía a renunciar porque yo me había mudado a México para eso, o A mí sea. me pasó similar en Nueva York. Yo trabajaba banca Ajá. en el medio de la crisis. Y también era igual, era como una movie. Yo todavía lo pienso a veces, como... Eso pasó. Sí, Eso fue parte y de... situaciones donde tú no tenías, no se suponía que alguien de 24 años estaba sentado manejando, ahí. o sea, habían que pagar más de 3 fuegos diarios de temas diferentes, de cosas que ni tenían que ver contigo y tú tenías que ver cómo tú te la buscabas. O sea, nosotros teníamos esta gente que nos iban a dar masaje en el Mother's Room los viernes. En el Mother's Room donde yo me metía a llorar cuando estaba estresada, tú sabes, como que era súper raro. Mi hermana nunca estaba ahí, entonces en verdad yo estaba muy sola. Aunque yo Porque tenía estaba amigas, viajando. porque estaba viajando. Yo tenía amigas, yo creía que yo lo podía todo. Pero nada, yo era muy outspoken y en ese momento a mí me tocó una transición donde no estaban quitando como más poder y ya lo estaban como corporating. ¿No? Entonces ya entró un HR role más importante, ya tú te podías quejarte de todo y te cambiaban. Bueno, y también, no sé si tuvo que ver también con todo el debacle de cómo de él. Travis salió. Exacto, del founder, de que la De gente la cultura de los tóxica lawsuits y y todo. toda la Exacto, la vaina. cultura tóxica. Imagínate si era tóxico en Estados Unidos, en Latinoamérica, perdón. O sea, era mucho más fuerte, pero como uno está acostumbrado a eso, ¿qué importa? O sea, yo tenía reuniones íbamos a sponsor el PGA en México y un tipo me dijo como que qué bonita, que dónde era mi acento y no sé qué. Y era una reunión de trabajo donde es incómodo, pero ¿qué tú vas a hacer? Nada, el punto es, nos cambiaron de manager cada 2 semanas, casi 3, porque era un desastre la cultura de la compañía. Y yo estaba muy, muy insatisfecha y era noviembre y yo me acuerdo que yo me estaba dando este enero para renunciar porque yo decía, yo no puedo más, la verdad que qué importa, o sea, en verdad ni me están pagando tanto, nadie me obligó hasta aquí, I don't have a plan, pero I like Mexico, nada. Y nada, yo llegué un día, yo me acuerdo como hoy, siempre hay un chiste que a la gente la despiden los viernes, yo no sé. Por cosa de la vida era Thanksgiving week y yo tenía a mi mejor amiga en Miami, me estaba visitando y yo decidí que yo no iba para el trabajo ese viernes. Mi manager me había puesto una reunión y yo le escribí como que, ay, mira, o sea, como abusaban tanto de nuestro tiempo y nuestra cosa y era unlimited vacations que tú nunca te podías coger. Para mí cogerme un viernes como que, bueno, no llegué. El lunes cuando llego a la oficina, nada, uno llegaba como a las 8 de la mañana, la gente estaba desayunando, como que era súper variado, no había nadie en el escritorio, me metieron en un cuartico, whatever, el punto de que me despidieron. Y para mí eso fue como, wow, porque realmente a la gente que yo veía que la despedían en Uber y donde sea, a ti te dan una notificación de alguna manera. ¿Tú entiendes? Yo nunca tuve ningún problema de performance en mi review. O sea, yo hacía todo lo que tenía que hacer y fue como un shock. Pero también fue como un alivio, porque yo me quería salir de ahí, yo no sabía cómo salirme, porque yo me sentía muy responsable conmigo y con el equipo, de que me sacaron una visa, de que me mudaron, o sea, de todo eso. Pero fue como un shock, como que yo no sabía quizá que... Bittersweet, me imagino. I got out, pero... Yo no sé cómo explicarlo, pero quizá el que estaba en una situación similar lo puede entender, de que como que te despidan después de edad tan fuerte, como que en el ego, no sé. Tú sabes, Sí. ¿en qué? Como que yo le dediqué la vida por un año a esta gente y es como que... Pues debe funcionar. O sea, yo, por ejemplo, a mí me pasó que cuando yo hice la pasantía del MBA, yo me fui de que para... yo vivía en Charlotte, en Carolina del Norte, pero la oficina quedaba en una reserva de indios en No South me lleva Carolina. nada. Y era muy southern como cultura y yo latino metido en eso. Yo era, o sea, agua y aceite. No encajaba. No encajaba en nada. Ajá, Y yo ajá. era el único MBA intern por la mentalidad de you gotta get an offer, you gotta get an offer, que al Ujú. final del verano fue algo medio parecido. Fue como bittersweet. Fue como, No te lo no, dieron, pero no, no we're te... not giving you an offer. Y dije, Ajá, I didn't want an offer. So this would ajá, never work long ajá. term. No, es que total. Y es lo que tú dices, o sea... Pero también es como la edad, como que yo creo que si yo hubiera sido un poco más madura, donde ahí nadie era maduro tampoco, ni los jefes tampoco, porque si yo tenía 26, 27, mis jefes tenían 28, o sea, no era como que, ¿tú entiendes? La gente no se sabía manejar muy bien
y yo no creo que la gente tenía malas intenciones tampoco, pero se salió como de control. Y ya estaban poniendo muchas reglas y eso. Pero nada, como que uno con más madurez hubiera dicho como que fue lo mejor que me pudo haber pasado, no sé Sí, qué. claro. El punto es que después, eso fue como finales de noviembre, me voy a Miami y me tocó un chequeo médico. Y yo había tenido problemas en los ojos de chiquita por un accidente y tal. Y me dicen como, bueno, tú tienes más de un año que tú no vienes a tu chequeo, tú te puedes quedar ciega a este punto. De tu ojo izquierdo, no sé qué, me inyectaron como con una aguja grandísima ahí en carne fría, que eso nunca me lo habían hecho, yo estaba sola. Y fue como, wow, como que todo esto me está pasando junto. Entonces, en diciembre, enero, febrero, yo tuve como que sentarme y decir, en una depresión horrible, pero ¿qué es lo que yo voy a hacer con mi vida? Porque Claro. no estoy bien de la salud, que es lo más importante, el trabajo pasó esto, eh, también era incómodo porque mi hermana seguía trabajando ahí, entonces yo me sentía como que ella no me estaba apoyando, como que, tú sabes, pero obviamente no. Como uno se lleva, como la relación con los coworkers era tan fuerte, porque esa era tu vida, entonces yo creo que por eso también dolía más como esa separación. ¿Ustedes compartían amigos? Sí. Sí. Ujú. Muchos. Sí, casi todos. Y nada, eso pasó. Y entonces ahí como que el tiempo que yo me tomé como para recuperarme físicamente y mentalmente y todo, fue decir... Ah, porque algo súper importante que me pasaba en ese año en Uber también era que yo resolvía, hacía, pero yo decía, esto no me está llenando. Y eso le pasaba a mucha gente, sobre todo del lado creativo, del lado de marketing, como que yo quiero que mi trabajo tenga un impacto, como que esa era una Ujú. palabra que siempre pasaba mucho, como que sí, tú veías números todos los días, más writers, more engagement, no sé qué, pero cómo le está cambiando la vida, Sí, era una ¿no? cultura como de tenemos que ganar. Y no No a matter todo what, costo. ajá. O sea, Aunque no tenemos podamos que llevar a todo el mundo adelante, romper un sindicato, o sea, literal. de romper todas las reglas a veces. Siempre era romper todas las reglas, acabar con los competidores, hacer lo que nadie estaba haciendo porque se podía quemar dinero como cosa loca, entonces ¿qué importa? Y teníamos que ser los mejores. Y eso era parte de la cultura. Y al final del día no todo el mundo tiene ese temperamento tampoco Sí. o sea, cálmate, no sé. Y, y era eso, como que no me llena, no me llena. ¿Qué pasa? La Ciudad de México y México como país tiene una cultura muy fuerte, como que hay mucho arte, muchos artistas importantes vienen de ahí, la historia del arte de México como para Latinoamérica es muy importante y para el mundo también. Son súper ricos en comida, en cocina, en bellas artes, artes visuales, o sea, en teatro, en todo. Como que México, entonces ese año allá también me dio, como me abrió ese mundo de wow, qué rica la cultura aquí y la Ujú. disfruto. Pero como yo estaba tan metida en Uber, era como que yo no veía un hobby de nuevo, como un pasatiempo, porque así que todo el mundo Claro. lo ve. Puedo ir al museo todos los sábados. Hay un museo donde puedo ir. Hay varios, ¿verdad? Entonces, bueno, México me despertó esa parte, aparte de todo lo de tech que me dio y todas las amistades y todo el conocimiento, me afinó mucho como con cultura y con arte de nuevo, que es una cosa que, por ejemplo, una ciudad como Miami no te la da, porque no existe. O sea, está creciendo el tema de arte allá, están abriendo más museos y eso, pero como cultura no ofrece tanto como una ciudad grande como la Ciudad de Sí, México. Miami muy... Montate en un carro y maneja distancias. Sí, Mientras que sí, en muy México tú puedes... construido, Sí. muy... Y me encanta, pero eso no te lo da. Entonces, yo dije, bueno, la verdad es que estoy de barata, no sé qué voy a hacer con mi vida, pero Miami feels good and feels like home, y me metí a buscar ese programa en FIU, que era era un certificate, porque ya yo tenía maestría, entonces no valía la pena hacer la maestría en Museum Studies. Y de nuevo, de que me metí, empecé el primer semestre con una profesora a trabajar con ella para aprender más, porque era como tan abierto el campo de trabajo en el mundo del arte. Y ya yo tenía casi 30 años y yo decía, bueno, pero hay que coger un camino porque hay Claro. muchas ramas. Pero como yo nunca he trabajado en esto, yo no sé cuáles son los caminos. Y yo la cogí de mentor a ella y me ayudó muchísimo. Como que la asistí en research y eso. Y después cogí un internship en un museo también. Y ahí empecé a entender cómo se manejaban los museos, o sea, qué tú puedes hacer, porque la gente cree que, bueno, tú estás en el mundo del arte y tú eres curador o galerista, como que una de las dos, y hay Ujú. muchas cosas que pasan O artista. o artista, obviamente, lo muy importante, que lo estoy viendo como de mi lado y yo de artista no tengo nada, entonces como que no lo pensé, y ahí descubrí que hay una cosa que se llama el departamento de colecciones, que yo le digo como en español fácil, todo el behind the scene en un museo. Es mucha operación. O sea, si
la semana que viene van a montar la Bienal aquí, por ejemplo. Quien hace el papeleo para que si Jonathan tiene una obra de este artista que nosotros queremos, firme el contrato de que nos la va a prestar por tanto tiempo. Entonces, cómo eso se recibe. Se hace una cosa que se llama condition report, a pieza por pieza, que es como Jonathan, mira, recibimos esta obra a ti, entonces yo la tengo que subir al sistema que usa el museo o la galería, todo el mundo usa un sistema diferente. También cuando alguien dona una obra al museo, tú la catalogas, es como que, bueno, la voy a poner aquí. Hay una cosa que se llama The Accession también, que a veces los museos dicen, bueno, ya esta obra la donaron hace más de 100 años, no va con la fusión del museo, no tenemos espacio de storage para esto, la queremos mandar a subasta. Vamos a venderla y con esos fondos compramos obras que estén más alineadas con la visión que ahora tiene el museo. Como que todo eso era súper interesante. Y me encantó. Y entonces, por lo que me permitió el estudio, y después me tocó UPT de nuevo, y ahí me metí en otro museo en Miami, que es el Institute of Contemporary Art, que también era en la misma parte de colección, pero era un museo como mucho más contemporáneo y fondeado de otra manera, como que el Bass, que era donde yo estaba antes, que era un poco más old school, como que la gente que donaba dinero eran como señores que tenían la vida en eso. La ICA era más como con banco, tiene free admissions, tiene programa público más interesante, como más dinámico. Y eran instituciones totalmente diferentes. Pero en eso pasó lo que pasó. Y en el 2020. Sí, lo que no se dice. Lo que no se dice porque lo aprendí ayer. Para que no lo etiqueten. Ajá. Y nada, y como que nos tuvimos que trancar. Y en eso, yo tenía un proyecto paralelo mientras yo estaba estudiando, que fue que yo me metí a remodelar una casa en Miami, para mí, y sola, o sea, sin como contratista, como que bien informal, como que... Ajá. Y que eso fue, o sea, eso me supo a nada después de Uber, como que eso es un trabajo muy pesado, como yo no sabía tampoco en lo que me estaba metiendo, de bregar con construcción, con una ciudad, con los permisos, con todo eso. Y vino la pandemia, entonces como yo tenía un tiempo coleccionando, que una anécdota súper cool es que cuando yo me mudé a México de Miami, yo vendí mi carro en Miami y con esos fondos yo me compré mi primera obra de arte, porque yo tenía como la vida entera yendo a feria de arte. Ajá. Se me olvidó decir esto, como que cuando yo vivía en Miami con mi primo que es muy amigo tuyo, como que siempre íbamos pero de paseo, como que Art Basel Miami, no sé qué, pero no iba a ver, yo nunca tenía como el dinero, me gustaba, pero nada, el punto es que yo siempre había querido empezar y cuando vendí el carro dije, no, yo me quiero llevar una obra a México, yo quiero tener parte de este dinero. La compré, usar parte de este dinero para eso. La compré aquí a una galería, era una obra de Jorge Pineda, quien recientemente se murió, que para mí es de los mejores artistas dominicanos. Y yo me acuerdo, por ejemplo, para el que colecciona, no sé, o le interesa, como... La gente te pregunta mucho como, ¿y cómo tú sabes que ese artista va a valer la pena que tú lo compres? O como que va a ser bueno. Yo te tenía esa pregunta. Ajá, siempre. Y yo me acuerdo que cuando yo lo compré aquí en una galería donde Lucy, y no, en ese momento no aparecían obras de Jorge, porque cuando los artistas son muy buenos, o sea, no hay obra, que por eso digo así, porque la dinámica de galerías es un mundo aparte. Uh-huh. Depende de quién tú eres, hay o no hay. A veces aparecen como que, mire, esta persona tiene un problema y está vendiendo esta obra, entonces bueno, el punto que apareció esa obra, pero había otro de un artista boricua que se llama Dalton Gata, y que era grandísima, era chulísima, me llamaba la atención, pero yo decía, no, Jorge está más establecido, como que mi inversión va a valer más la pena con él, como que yo conozco más gente que lo colecciona, mi mamá lo coleccionaba, yo lo conocía como persona, era extraordinaria, y yo me acuerdo que para yo tomar mi decisión, la galerista me puso a Dalton, al otro artista, por teléfono, como que para que me hablara un ching más de la obra. Era una obra grandísima, un ching menos costosa que la que yo compré. Bueno, hoy en día Dalton está en los mejores museos de Estados Unidos, no existen, o sea, no hay como yo ya pueda comprar una obra de él, y es como que... Exacto, pues dio esa oportunidad, entonces nada, todo es intuición y todo es pasión y todo eso. Pero tú supieras que, y vamos a entrar en esto ya, en lo que es Catalista, es increíble como el mundo del arte todavía es tan subjetivo y tan como... casi como un information desert. Porque en los últimos 20 años lo que se ha revolucionado es el tema de transparencia y en acceso a información. O sea, Amazon transformó todo lo que era el price comparison shopping. Ya tú tienes mucha gente que llega a una tienda
en Estados Unidos, obviamente, ve un producto y lo primero que hace es que saca el teléfono a ver si le cuesta más barato en Amazon para simplemente pedirlo por ahí. El Sí. arte sigue siendo como que Misterio. tan difícil como uno experimentar. Ujú, A mí me pasa mucho. O sea, con mi esposa y lo vivimos hablando, ujú. en donde yo mucho me niego a comprar arte. Y de las conversaciones últimamente que hemos tenido sobre si vamos a comprar o no, yo le digo, bueno, pues tiene que ser algo de gran valor. O sea, yo no le digo, yo no quiero de que un cuadrito, algo que parece, no sé, que no tiene un valor ¿Que tú crees que como... quizá por el precio no va a valer tanto en el futuro? Bueno, que Ajá. parezca como que, qué sé Una yo, artesanía, por decir. que parezca algo que tú compraste en una tienda, vamos a En TJ decir, Maxx no, o... no TJ Maxx, pero en Anthropology. Ok, O ok. sea, qué sé Como yo. un póster de eso, no sé. Sí, que parezca más algo West Elm. como comercial, más Comercial. que un store of value. Ujú, Entonces cuando empezamos a tener esta conversación, le digo, no, let's go for store of value. Y ujú, ella se queda mirando, me va a decir como, pero espérate, tú siempre has estado negado y ahora tú dices que vamos a invertir de verdad. ajá, Y me encantaría como tu percepción de eso. Y después que ya ajá. entremos entonces en En hablar qué es Catalyst. catalista. Mira, y para hablarte de eso, una de las razones por la que me metí en Sotheby's ahora, a hacer esta maestría, es justo por eso, porque yo decía, y una de las razones por la que igual comencé Catalista también, como que falta transparencia, yo quiero cambiar eso, yo quiero darle acceso a la gente, o sea, eh, y ahora que yo estoy cogiendo clases en la capital del arte y de financiera, que es Nueva York, con profesionales que tienen la vida entera en una institución como Sotheby's, que tiene una buena reputación, no hay reglas. O sea, yo estoy cogiendo una clase de economía de arte y estamos viendo como conceptos tradicionales de micro y macroeconomía que yo nunca había visto antes. Y cada vez que tú quieres poner un ejemplo, nunca aplica igual para el sector del arte. El Quizá arte, para yo creo que, como que dentro del luxury market está el pero arte. dentro de las de asset classes, el arte, yo creo que en los últimos 40 años, una cosa así, ha sido one of the top performing asset Sí, classes. porque la volatilidad no es tan alta como con los otros assets. Entonces, Digo, no es tan transparente la volatilidad de precio. O sea, ahí es donde entra el tema de percepción y realidad. O ujú, sea, no hay un mercado de valores, entre comillas, de arte, ¿no? Tú te puedes meter ahora y y decir, ve ok, la acción de Microsoft está arriba hoy 3% este y Van Gogh artista. está abajo 2. O sea, Ujú, tú no sabes. ujú. Sí, no, y eso tiene que ver, por eso, mientras más dinero tú tienes y más relaciones tú tienes con las galerías, más acceso a ese tipo de información tú vas a tener, porque cuando tú llegas a ser un coleccionista al nivel de que tú tienes Van Gogh, o sea, tú Sí, eres ya un key esos son, figure ya en el mundo del arte, entonces también hay mucha especulación, también te toca moverte mucho, viajar, ir a feria, ver, visitar son artistas. inversiones muy líquidas también, Ujú, en donde no es como, o sea, volviendo al ejemplo, yo me puedo meter en el app y yo puedo vender mis acciones de Microsoft y hay un comprador ya listo a ujú, cierto precio de ujú. una forma transparente para comprarlo. O sea, son Pero, muy pocos canales en donde tú pudieras vender algo de alto valor, como ujú, una subasta. ajá. Pero si tú tienes algo... eh, Si tú tienes algo, exacto, por eso es que hay niveles. ¿Qué tú lo Cuando vas tú a estás a un poner? valor más, es más pasional, es En más eBay, en como, Corotos, sí, no. ¿qué tú Por eso te haces? digo, cuando ya tú lo estás viendo como un asset clase, porque tú tienes algo que sí, el día que tú lo quieras salir a vender, yo estaba con un banquero hace poco en Nueva York que me estaba contando que ni él sabía que eso era así, que él tenía un cliente que tenía un problema que tenía que resolver y dijo, no, no, espérate, vamos a vender otros 3 cuadros y dice él que en cuestión de no sé cuánto aparecieron más de $100,000 en la cuenta del tipo. Entonces, eso como otro nivel, yo diría. Pero si para el que está aprendiendo y está empezando, yo no creo que lo recomendable es mirar para allá. O sea, tú tienes que empezar como a ver la regla del juego. Y tú nada más puedes saber esa regla cuando tú te metes aquí. Tú no la puedes ver desde afuera. Porque Ok. todo es con relaciones y todo... Tú vas a ser mi asesora del arte. Sí, bueno, yo puedo tratar. Todavía yo puedo decir que estoy aprendiendo, Eh, pero... tu primo Khalil nunca Pero... quería hacerlo. Khalil no se mete en eso. No se mete en eso. Pero él sabe, o sea, cuando tú como galerista ya tienes mucho tiempo en el mercado y tienes tu cliente bueno, que tú sabes que van a invertir un buen dinero en una obra, ¿quién eres tú? ¿Tú entiendes? O sea, para entrarle a competir a ese nivel, como que tú no tienes tanto acceso
Claro. a eso. Entonces, por eso es que el tema de la transparencia. No, y que la otra cosa es que el arte no tiene un valor Tangible. utilidad, vamos a decir. O sea, no te deja intereses. Tú no lo puedes, o no se suele alquilar después. O sea, no es lo mismo tú comprar un edificio que tú comprar un Van Gogh. O sí, sea, pero hay algo, sin embargo, que hay bancos como Citibank y Bank of America que vieron la oportunidad de, no, espérate, la gente está gastando mucho dinero en esto, vamos a darle, o sea, vamos a hacer préstamos, nada más enfocada en arte. Entonces, hay algo que ellos sí saben de por qué ellos prestan ese dinero tan fácil y por qué ellos vieron esa oportunidad ahí. Yo estoy aprendiendo de eso todavía, pero es una realidad, o sea, también se mueve mucho dinero ahí. En ese sector. Pero vamos a aterrizar esto, porque de repente estamos hablando, esto es un podcast de arte, en donde Jonathan no sabe nada y Valerie sabe mucho. No, y hay mucha información. Vamos a llevarlo a un campo medio. Vamos a hablar de Catalista, entonces. ¿Qué es Catalista? Vamos, dame el one-liner de qué es eso que tú, vamos a decir, que nació en ese momento encerrado, en donde yo creo que tú decidiste por fin dejar de ver el arte como una pasión, un hobby, y convertirlo, vamos a decir, en ya un negocio. Catalista es un online gallery que le simplifica el proceso a personas que están interesadas en comprar arte a comprar una pieza. Básicamente está curada por mí, por mi ojo. Los artistas que yo represento tienen cierto compromiso serio con su carrera. No quiere decir que son latinoamericanos. Son latinos exclusivamente, aunque vivan en Europa o en Estados Unidos son latinos, pero a lo que hablábamos ahorita de que como tú sabes que tú estás comprando un print de West Elm o donde sea, no, como que es otro nivel, pero a un precio que ¿Cuál es el price le sale point? como. El price point es desde $300 a $5,000, no hay nada de más de ahí, porque ese es el público que me interesa targetear. Okay. Entonces, cuando tú te metes en la página de la manera que se hace fácil, es porque tú lo puedes como filtrar, ya sea por price points, por medio, o sea, pintura, fotografía, escultura, y te sale como una pequeña bio del artista, de qué país es, y básicamente es eso, para el lado del comprador. Es una manera fácil de, si tú quieres comprar, te ve qué hay, el precio transparente, el precio está ahí, que muchas otras plataformas hay que preguntar cuál es el precio. Entonces ya esa es otra como barrera, que si tú no sabes de eso y si tú crees que tú no te va a alcanzar tu budget para comprar arte, ¿para qué tú le vas a escribir? O sea, entonces mejor, bueno, vamos a poner el precio, si te interesa y está dentro de tu budget, vamos a tener una conversación. ¿Hay mercados secundarios en la plataforma? O sea, no. Es solamente todavía. Artist Direct. Artist Direct. Y entonces, para el artista básicamente sube su obra también. Hay un frontend para el consumidor final y hay un frontend para el artista, que es donde, o sea, hay otro tipo de producto donde el artista pasa por un proceso de aplicación, sube sus obras, ve las ventas y todo eso, el tema de pago, como que todo lo ve por ahí. Entonces son básicamente como, por eso es Marketplace. ¿Y cómo funciona después el shipping y todo eso? Pues asumo que si yo me meto y compro algo en Latinoamérica, tú haces una ruleta de que si lo van a traer de México, de Colombia. Justo el shipping fue un tema súper crucial para el lanzamiento del MVP, porque yo creía que yo iba a poder como... Ay, esta gente que tiene plataforma de arte online no lo ha logrado como descifrar bien porque no le importa, no saben, no tienen tanta información de tech o no le han puesto el tiempo para ver. Entonces yo lo quería hacer todo como automatizado y yo le pusimos no se dice plugin, pero no sé, como un API. Un API, exacto, un API que se llamaba Shippo. Entonces te lo iba a calcular desde donde estaba el artista que lo tenía que poner. Entonces cuando el artista subía la obra tenía que poner literal su pin de dónde estaba y el cliente. Eso fue un desastre. O sea, cuando nosotros hicimos como el soft launch, la gente me decía, pero es que son como $800 de shipping, eso no hace sentido. Y yo, no, es que no puede ser que pase de eso, no. Entonces al final, después de un poco de trial and error, yo decidí, mira, vamos a hacerlo a lo básico. O sea, estamos vendiendo arte, no es Amazon donde tú estás vendiendo 10 cosas, o sea, como si al día. Es un producto que no se mueve tan fácil y tan rápido. Entonces, tumbamos eso. Y la manera más eficiente que yo entendí fue que subimos, en vez de darle checkout en el botón de la página, ahí dice Arrange Purchase, y te sale como un sheet prescrita que dice que te pide tu nombre, tu dirección
y te dice que vamos a estar brevemente contigo con una cotización. Para que tú entonces cuando tomes la decisión de que si quieres comprar la obra, sepa cuánto te va a costar el shipping y sea realmente verídica la información de que eso es lo que te va a... Lo cotizamos personalmente, un ser humano lo cotizó, llamó y ese es el precio. ¿Y Catalista representa a los artistas? ¿Cómo es tu acuerdo con el artista? Mira, yo quería también en parte de disrupt un poco como cómo se tratan los artistas, las galerías que tienen acuerdos a veces un poco limitantes para ellos de exclusividad, de tema de porcentaje. Yo le decía como que mira, las obras que ustedes suban no tenemos ningún tipo de exclusividad, pero si ustedes la venden por otro lado, la tienen que bajar de la plataforma porque yo no puedo controlar cuando va a venir un cliente, va a querer comprar esa obra y que yo le tengan que decir, bueno, esa obra se vendió, ya no existe, no. Entonces, hay un tema de credibilidad importante. Ahora, yo también empecé así porque yo estaba starting up, o sea, yo estaba inventando a ver qué pasaba. ¿Cuál fue tu MVP? Okay, ¿cómo fue tu MVP? O sea, mi MVP todavía es lo que hay hoy. Porque fue bootstrap y estamos todavía probando. Vamos a decir, tu primer artista. ¿Cómo tú lo manejaste? No. Ya tú te imaginas... O sea, tú lidias con temas de tecnología con un artista. ¿Quién fue el primer? Fue una colombiana, yo creo que hoy en día somos como súper amigas. Y ella... era súper receptiva, como que yo podía tener llamada con ella para testear el producto, para que esto no estuviera funcionando, para que tracearan como todos los errores, y ella me mandaba la información o lo que sea, que podíamos tener calls con los developers y ella. Pero mientras fue creciendo como el interés por parte de otros artistas, cuando el onboarding y eso, se volvió como un poco problemático porque no todos los artistas tienen ni tiempo para sentarse en una computadora a estar editando una cosa que... O sea, si yo saqué media hora de mi día para subir 10 fotos de esta obra que yo quiero que tú me vendas y cuando saqué ese momento, ese tiempo... Sean fotos buenas. Que sean fotos buenas, la iluminación. Es como Airbnb, que en un momento tuvieron que contratar fotógrafos profesionales ahí a tirarle la foto a las propiedades. Sí, porque la foto no vende. Si la foto no está bien, el producto no se va a vender. Pero imagínate que tú tienes otro trabajo, que tú estás ocupado y que tú sacaste media hora hoy en la noche para literal hacerme un favor porque estábamos probando a ver qué pasaba para subir. Entonces que no te funciona. que la clave no le está funcionando, que no puede pasar de este screen a este. Como que fue muy frustrante al principio. ¿Cómo tú hiciste el desarrollo? O sea, tú creo que dijiste en un momento que tú no eres un technical founder. Tú no tiras código. Sí, yo trabajé con esta compañía que te ayudaba como básicamente desde el principito al final a desarrollar y al diseñar el producto. Como ya yo tenía tan clara la idea, o sea, de verdad, como así como yo no sabía qué yo quería hacer en mi vida, esta idea fue como que no, yo llegué donde esa gente y yo sabía lo que yo quería, yo sabía lo que yo no quería, porque como yo también era un usuario de este tipo, como una consumidora de arte, de comprar arte online, o sea, yo sabía cuáles eran los pain points de la gente joven, porque lo veía por mis amigos, yo sabía cuáles eran los pain points de los artistas, porque se quejaban de que la comisión, de que, por ejemplo, el peso está devaluado en Colombia y no le pagan suficiente, versus si lo vendieran en Estados Unidos, que eso también era otra de las razones por las que yo estoy trabajando con artistas latinos, como para poder sacarlo un poco de su país y darle exposure y visibilidad afuera. Como que yo tenía muy claro qué era lo que yo quería y qué era lo que yo no quería. Y yo me acuerdo que incluso el director de los developers y eso me decía como, this is not an MVP anymore. Como que o sea, tú lo estás perfeccionando demasiado y esa no es la idea. O sea, tenemos que probar la hipótesis y todo eso. Y yo, bueno, es que sin esto no me gusta, sin esto no va a funcionar. Y nada... hace un año. Hace como 1 año y medio. En febrero van a ser 2 años. Yo recuerdo que tú y yo nos vimos hace como 1 año y medio, más o menos. Yo creo que en ese momento tú entraste en Latitude. Ajá, exacto. Cuéntanos un poco de qué es Latitude y cómo se sintió llegar siendo female, non-technical, en temas de arte, en una aceleradora tan conocida como esa. Sí, la verdad que fue, o sea... muy intenso, muy challenging, pero a la vez emocionante. Como que si yo te digo cómo yo me sentía físicamente, era... ¿Dónde era? Era online, remoto. Yo estaba viviendo en México en ese momento porque en el proceso de Catalista y durante ese tiempo de lo que pasó, yo dije, no, espérate, yo me quiero mudar a México de nuevo justo porque el texting estaba booming a otro nivel, porque era como... quería un cambio de aire, volvemos al tema, o sea, pasó lo que pasó, entonces después que se me acabó el permiso de estar en Estados Unidos, yo me tuve que salir, o sea, tenía que salir, bueno, el punto es que quería volver a México porque me quería conectar con el art scene de allá y
y el tema de desarrollo y eso. Entonces, nada, ya hicieron un evento físico, Latitude, ya el programa había empezado. La gente, básicamente, el interés mayor que tenía era para levantar capital, como para ver qué información sacaba, cómo nos enseñaban cómo se hacían las rondas, te presentaban mentores, te daban como clases súper intensas. Habían founders que estaban en diferentes niveles, como su proyecto, algunos ya estaban lanzados, algunos ya habían hecho una ronda, algunos no tenían idea todavía de lo que iban a hacer y lo aceptaban en el programa. Entonces, estaba un poco equilibrado. Pero igual yo me sentía un poquito como atrás y diferente, porque a la hora de hablar... La tuya también es muy diferente. Es muy diferente. Y en ese momento, como yo acababa de lanzar, yo decía, pero ¿será que yo lo estoy haciendo bien? ¿Pero será que yo como que mi velocidad está muy, muy lenta y yo tengo que coger esa? Entonces... Fue súper rewarding, pero fue challenging. Aprendí mucho, hice muchas buenas conexiones. O sea, todavía hay gente que me escriben de Chile y me dicen, tengo un amigo artista, pensé en ti, le referí de tu plataforma. Entonces, siempre hay un canal de Slack que nos mantenemos en contacto. Pero la verdad que fue súper productivo. ¿Levantaste dinero? No he levantado dinero. Estoy en un punto donde es algo que realmente no me interesa por el momento, porque todavía estoy como viendo, o sea, el arte también es algo que necesita de presencia física en cierto sentido. Okay. Entonces, lo que sí hemos estado haciendo, en vez de invertirle tanto a como marketing a la página y ads y eso, es participando en real life, básicamente, donde me he dado cuenta que es donde se vende más que online, en ferias, aquí en Santo Domingo he hecho pop-ups, nos ha ido súper bien. Entonces, de alguna manera, yo siento que en real life la hipótesis está comprobada 100% de que eso se necesita, de que hay un público para eso, de que a la gente le interesa. Online todavía, por temas de capital, porque todo ha sido bootstrap por mí, no lo quiero hacer todo al mismo tiempo. Y entonces ahora me estoy metiendo un poquito más con los desarrolladores a programar los Google Ads y eso, que no hemos hecho ningún tipo de test todavía. Entonces no sé qué tanto vaya a move the needle en cuanto a venta cuando yo me ponga a meterle dinero en ads. Hablemos, primero el próximo pop-up nos tiene que compartir para nosotros compartírselo a la comunidad de Dominican Claro Tech. que sí. Quiero que antes de que llevemos este episodio a cierre, hablemos de NFTs. Me imagino que Michelle, que le encanta hablar de NFTs, que no está aquí, ahora se arrepiente de no haber venido para este episodio. Pero hablan un poco de tu relación, o vamos a decir, la relación de Catalysta con NFTs. Mira, la verdad que la gente confunde mucho de que seamos un online gallery, un espacio online, con el tema de los NFTs, que tuvo ese boom hace varios años. No tengo nada que ver, o sea, no hay ningún tipo de obra digital en la página. No trabajo con artistas por el momento que hagan obras digitales solamente. Yo sentía que había un público y una necesidad para lo que yo estoy haciendo, entonces como que no quise mezclar. Como coleccionista, tampoco me interesó nunca. Yo sí sentí que era un hype muy grande y era una burbuja que sooner or later iba a explotar. Y yo no sé si le interesa los NFT, si vieron lo que pasó la semana, o sea, hace una semana y 2 semanas que salía en la noticia, era que basically they're worthless. O sea, lo que pagó la gente en el 2021, en el 2020, hoy en día no valen nada. Uh-huh. Y eso me da un poco de jaja, que bueno, yo sabía, pero... Bueno, no podemos ganarte una, perdiste con el artista puertorriqueño. Exacto. Y ahí... Y eso sigue teniendo su público, tú me entiendes, pero yo no soy experta en eso, no me interesa realmente. Yo no es que yo no le veo un valor, pero yo no le veía el valor que le estaban dando en cuanto a eso. Yo tampoco no tenía mucho interés de Bitcoin, o sea, me interesaba seguir lo que estaba pasando, cómo subía y cómo bajaba, pero no tengo de qué inversiones en eso tampoco. Entonces, yo sentía que era un fad desde el principio y que era pasajero, o sea, no que se va a desaparecer, pero que no va a tener esa importancia, pero el arte... Yo lo comparto, yo nunca lo entendía. Yo digo, pero hay diferentes tipos de NFT, pero digital art, o sea... Pero ¿qué es lo que yo digo? Si tú eres un tipo inteligente, que lo eres, si tú nunca lo entendiste... Bueno... Como que... Mucha gente no lo entendía, entonces... Sí, era... No sé, y no había para nada transparencia en el pricing. No. O sea, tú podías tener literalmente people como smoking you out con un tema de precio. O sea, el precio está subiendo, pero ¿quién lo está comprando? Uh-huh. O sea, tú, es verdad que alguien lo está comprando, sí. Que no es una máquina que lo está comprando, qué sé yo, o alguien, tú no... O sea, tú alguien aguantándole el precio para tratar de subir el tuyo, el que tú eventualmente iba a comprar. O sea... Si vale 10,
y yo me lo compro a 20 y después yo me lo compro de nuevo a 40. Sí, como en y después me lo subasta. compro a 200. Ya tú te crees que vale 200 y yo te lo voy a tratar de vender a 220. Pero de verdad nunca valían ni No, 10. era yo que lo estaba contando. Sí, es lo que te digo. Y yo entiendo el tema de blockchain y todo eso. O sea, eso yo sí lo respeto y tiene futuro y it's not going anywhere. Pero en cuanto al arte y NFTs, como coleccionista, yo no lo veo como una inversión que me llama la atención. Y como salesperson o como business, en el business side, no lo veo atractivo tampoco. ¿Dónde tú ves Catalista? ¿Dónde tú quisieras ver a Catalista en 5 años? Bueno, creciendo, o sea, con una presencia online mucho más marcada, más fija. Justo el año que viene vamos a abrir aquí una especie de espacio físico, pero como con un híbrido donde no solamente vamos a hacer esos pop-ups que hemos estado haciendo, pero también vamos a invitar galerías extranjeras de Latinoamérica como host. We're gonna host them. Son galerías con quien yo tengo relación y le interesa este tipo de proyectos, para también brindarle al público dominicano una variedad, de que no sean la misma galería con los mismos artistas que tienen un show aquí, que está buenísimo, pero hay tanto pasando fuera que... Y no todo el mundo tiene ni el tiempo para viajar para eso, ni las conexiones para tener acceso a eso cuando viajan. Entonces, como que quiero traer eso. Quiero aplatanarlo. Yo creo que de verdad a mí me encanta porque es un mundo tan, por lo menos a lo personal, de tanta ignorancia. En donde yo creo que hay una súper oportunidad de educación, de que la gente entienda, o sea, de educación hasta de negocio. O sea, yo te hago una pregunta, por ejemplo, un artista famoso o popular, por no decir famoso, colombiano, si manda 2 obras a República Dominicana, ¿deberían de valer más o menos aquí? No, deberían de valer igual. Igual. Sí, y eso es un tema de transparencia. O sea, por ejemplo, ese artista colombiano puede tener una representación en Colombia de una galería colombiana y una representación en Londres o Nueva York de una galería, como dijimos, conocido de cierto nivel, ¿verdad? Ya puede tener contrato con múltiples galerías y lo correcto es que esas galerías se pongan de acuerdo y manejen un precio igual. Y que si yo tengo un cliente y ese artista me dio 3 obras, pero al cliente le gusta una obra que tienes tú en tu galería ya, yo pueda compartir esa información con el cliente y mandarlo donde ti, que al final el que gana es el artista. Y que cuando el artista gana la galería también. Te tengo una pregunta antes de que vayamos a cierre, ma. Si tú inviertes en un artista nuevo, vamos a decir, ¿qué puedes hacer tú como inversionista para ayudarlo a crecer en valor? Bueno, ya por el simple hecho de invertir, de comprarle su obra, porque yo colecciono, porque yo estoy conectada en el mundo del arte, por decirlo de una manera, eso ayuda porque eso le da visibilidad a él, de que cuando... No te digo tú, digo uno. O sea, Okay. si yo invierto, vamos a decir, yo agarro un artista que me gustó y fui uno de los primeros en invertir. ¿Qué yo puedo hacer para ayudarlo? O sea, porque supongo yo que es un trabajo de promoción, de mercadeo. Sí, pero a ti como... Puede mantenerlo secreto. No, como coleccionista yo siento que a ti, o sea, si tú simplemente lo compraste para tenerlo en tu casa, ya tú hiciste el labor de tenerlo, o sea, económicamente tú aportaste a su carrera, pero es que todo depende de quién tú eres, porque si tú lo compraste y tú tienes acceso a... Si tu mejor amigo es el director de un banco o de un museo y ese museo o ese banco tiene una colección impresionante, tú traes eso al diálogo y ya solamente traerlo lo ayuda, pero si tú no tienes otra forma, yo diría que es suficiente con que... Y no sé si te estoy respondiendo a tu pregunta, pero no hay como que... No sé qué tú quieres oír. Como que específicamente. No, o sea, no sé si o sea, tú la puedes dig deeper. A ver, como hablamos a veces de un de espacio, obviamente, ayudarlo. donde hablamos de tech siempre. Y los emprendedores a veces tienen angel investors. Es un poco tratando de ver si hay alguna similitud con artistas. O sea, que al final del día tienen un producto o un potencial en donde en el lado de tech o de entrepreneurship, tú tienes gente que te está apoyando y que te está tratando de ayudar a conectarte. O sea, Sí. ¿qué cosas tú puedes hacer para realmente poder ir apoyando y creando valor conjunto? Porque si tú eres dueño de una de las obras, si el artista crece, tú creces. Yo diría también como... Si tú tienes la oportunidad de conocer al artista, tener una relación con él, como no es comprarle una obra y ya, sino a lo largo de su trayectoria, irle comprando piezas porque tú sabes que va a subir de nivel y porque tú lo quieres apoyar, entonces ya
tú tienes varias obras de él, no como una sola, y eso quiere decir que tú lo has apoyado a lo largo de su carrera. Que estoy pensando ya como en una idea de como si fueran angel investors en arte. Vamos a tener que empezar eso. Art Angels se va a tener que llamar una cosa Yo diría así. que Art Angels es más eso, como que being constant through your support and not just buying one piece y desapareciéndote, ¿tú entiendes? If you're like a simple person que no tiene las conexiones que te digo, o sea, si tú tienes más conexiones, o sea, ya cambia. Pero básicamente es eso, apoyarlo. Si te interesa, darle dinero para comprar materiales. O sea, hay cosas que se llaman residencias, artist residence, que la hacen a nivel mundial. Entonces tú lo puedes ayudar sacándolo de aquí porque tú sabes que este programa existe en Nueva York o en Seúl o donde sea. Y si tú se lo quieres financiar, el viaje, tú entiendes, para que tengas esa experiencia. Súper interesante. Vamos a tener que conectar con Arlette Palacio para que haga un masterclass en su plataforma para hablar del tema de cómo invertir en el arte. Valerie, antes de cerrar, tenemos dos cosas. Okay. Una, el rapid fire. Que si tú arrancaste nerviosa, te vamos a poner más nerviosa. Pero bueno, no. ¿Dulce o salado? Dulce. Ok. ¿Tu museo favorito? El MFI de Houston. Houston. Que lo descubrí hace poco, pero la colección latina que tienen blew my mind. O sea, como ciudad, Houston y eso, pero el museo me pareció muy bueno. Muy bueno, muy interesante. ¿Tu obra de arte favorita? The Kiss, por Gustav Klimt. Ok. ¿Tu artista dominicano favorito? Jorge Pineda. Bien. ¿Y tu lugar preferido en República Dominicana? Las Terrenas. Bien. ¿Sobreviviste al Rapid Fire? No, cállate, que ahora yo dije, bueno, quizás yo tuve que haber dicho algún artista dominicano que yo represento y ahora quedé mal, como que, No. Es difícil elegir un preferido. Que paguen el ad. La plataforma tiene que tener es difícil tener preferido en el mundo del arte cuando tú constantemente estás involucrado, viendo tanto, tú sabes, porque hay tantas opciones que definirlo y limitarlo a uno es como perderte de tantas cosas. Valerie, antes de irnos, un mensaje motivacional para alguien que quizás nunca se pensaba que iba a trabajar en tech, que creo que tú lo dijiste, you stumbled your way into Uber, trabajando de gratis al inicio. ¿Qué tú le cuentas a quizás una versión joven de ti, de que tech is possible y cómo tú pasaste una pasión que era un hobby intangible, quizá, como puede ser el arte, a hoy ser un tech startup, como es Catalysta? Yo digo que aprovechen las oportunidades que se les presentan. Como que este quote súper famoso de Sheryl Sandberg, de when you get asked to take a seat on a rocket ship, como que don't ask where it's going, just get on it. O sea, yo siento que eso fue lo que pasó con Uber, que tú me dijiste, cómo tú terminaste ahí, tírate, no sé, lánzate, y tú averigua en el camino, o sea... Al final yo lo puedo ver como que qué mala experiencia fue esa, me despidieron, no sé qué estrés, pero al revés, como que fue una escuela, me sirvió para esto, como que siento que the dots will always connect, también looking back. Entonces, mientras uno siga su pasión, como que yo sentí pasión porque hice ese stunt que me encantó y me encantó la dinámica de trabajar, entonces por eso seguí pursuing el interview process y todo eso. Y sí, como que eso que te mueve, que te da curiosidad, como que explóralo, hazte preguntas, cuestiónalo. Y no porque nadie lo está haciendo, no quiere decir que nadie lo puede hacer o que no va a pasar. O sea, para nada. O sea, yo siento que Catalysta tiene full futuro, puede ir creciendo y puede ser mucha cosa. O sea, no me quiero limitar a que sea nada más crecer la parte online. O sea, física y educacionalmente también puede tener mucho valor. Y yo estoy explorando y por eso tampoco me interesa levantar dinero ahora porque como, vamos a ver. Claro. Que... Una pregunta antes de despedirnos. ¿Tus colegas de Uber en México trabajan ahí todavía? Nadie. ¿Empezaron negocios? Todos. Entonces yo me imagino que eso es ahora una tribu de soporte en el tema de tech startup. Y tú sabes que los que siguen se fueron a San Francisco. Los mexicanos que siguen trabajando en la empresa se fueron a San Francisco. No están ahí, pero sí es un soporte. O sea, desde mi abogada, es una ex Uber que me ha ayudado en todo. Tanto en México como en Estados Unidos, a estructurar la compañía, cualquier problema que haya, o sea, cualquier problema que yo tenga, que necesito una idea de cómo desarrollar algo, lo que sea, tengo un buen amigo que hoy en día tiene su propia empresa en México también y le puedo preguntar. Importante eso del network. Sí, es importante.
Bueno, señores, ya saben, Catalista. Búsquenla en Instagram. Catalista.la. Porque el domain estaba muy caro para comprar.com. Está bien, catalista.la. Y suscríbanse que hay un newsletter. Hay un newsletter y yo soy súper cuidadosa con eso. I don't spam once a month. Para que se puedan enterar de lo que estamos haciendo. Y nos vemos pronto aquí en República Dominicana. Excelente. Lo estaremos compartiendo. Señores, y con eso, el episodio 72 del podcast de Dominicans in Tech. Yo les recuerdo nueva vez que esto es una iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Gracias a todo el equipo que hace esto posible. Japita Jaya Studios, que es nuestra casa. El Viceministerio de Comercio Exterior. Y en especial a Mariela Esteva, que hoy es su último día y no abandona, que no ha estado produciendo esta segunda temporada. Mariela, si quieres ser voluntaria, está floated aquí ya al final del episodio, pero bueno. Y gracias también a la Dirección de Comunicación del Ministerio. Señores, si llegaron aquí hora y 16 minutos, there is product market fit. You gotta hit subscribe en tu Spotify, tu Apple Podcast o en YouTube, porque sí estamos en YouTube. Y no dejen de seguirnos en nuestro Instagram de @DominicansInTech. Señores, muchas gracias y hasta el próximo episodio.